Que vamos a ver a Lucas capítulo 12. Está hablando de las canciones de Hebreos 6, de que esta esperanza que tenemos está en Dios y nosotros cantamos que tenemos algo que nos detiene. Y ahorita vamos a ver un poco de eso esta mañana en Lucas 12. Estamos sabiendo de cosas eternas en vez de las cosas del mundo. Verso 35, o sea, capítulo 12, 35. Dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue la medianoche o la madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejar forzarlo a la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. Donde se haya un mayordomo fiel y prudente, a quienes su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo, dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo podrá en cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda a beber, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Vamos a orar. Dios, Padre, estamos en la aseguranza de que tú es nuestra ansia de esta vida, algo que podemos algo que nos podemos sujetar contigo, porque sabemos de que nosotros podemos anclar nuestra vida en ti, porque en medio de todo lo que está pasando podemos estar contigo. Ayúdanos a ser fieles. Oramos de que tu palabra siga no nomás aquí en esta iglesia, pero en toda nuestra ciudad. Que tu palabra siga en las diferentes pastores de esta área. También que proclamos tu grandeza en esta ciudad para tu reino y tu gloria. Oramos. Amén. Okay, entonces vamos a continuar aquí en el contexto de lo que estamos hablando. Hemos hablado algo de escatológico, que estamos hablando del fin, los últimos
días. Hablamos del hombre rico, que era que era necio, la persona ansiosa y que te causa a que tú empieces a ver lo que pasa en el futuro en tu vida. Vemos de que el hombre rico acumula todas esas cosas y luego se muere esa noche y no se llevó nada, ¿verdad? Entonces, es lo que él pensó de que iba a invertir sus cosas y en vez todo en esta vida, todo lo invirtió, pero nada en la vida que venía. La semana pasada hablamos de que gente tiene ansiosas y se preocupa de las cosas de la vida, de todos los días, los detalles. Y dice que no te preocupes, porque si qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a vestir, que no puedes añadir años a tu vida, entonces no debemos de estar ansiosos. Y en medio de todo eso, entonces estamos viendo la eternidad. Y luego en medio de eso, Jesús da esta vida de que estemos listas para el retorno de Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver de que el contexto, estamos viendo los dos ejemplos, pero que no debemos de hacer en eternidad, pero cómo vivir la vida ahora. Entonces ahora estamos hablando en un mandamiento en esta lista. La primera tiene dos imágenes. Habla de que debemos de estar, vestirnos para acción, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un poquito de que la moda del día era de que usaban esas túnicas largas, entonces estaban largas y sueltas, entonces no tenían pantalones como ahora, entonces se los amarraban muy bien, listos para correr. Entonces, toda la gente, cuando ibas a correr, te la levantabas de medio porque en un vestido no se puede correr muy bien. Entonces, como los hombres tenían que amarrárselo bien, te lo puedes a lo mejor amarrar al lado o por en medio, ponértela en tu cinto, entonces estabas listo para correr. Entonces, la imagen es de una persona que está preparado. No voy a dejar algo importante que está pasando y yo tengo que arreglarme. Dice, no, yo estoy listo. La segunda imagen está hablando de mantener, dice como arremangarse, cuando te levantas las mangas porque estás lista para amasar la masa, ¿verdad? Estás lista a trabajar. Entonces la segunda, es de tener las lámparas encendidas. Entonces no es nomás de que estás vestidos, listo para irte, pero en cualquier hora de la noche no apagas la luz porque estás lista. No hay un momento de decir, ok, voy a relajar. Y él dice, no, esas dos imágenes de estar listo, tener la luz, ¿por qué? ¿Estoy lista para qué? Entonces me está dando ese mandamiento de que me arregle, que estoy vestido, tengo la luz prendida, pero ¿para qué? Entonces, para dar la respuesta a esa pregunta, nos da dos parábolas con dos cosas, con dos parábolas con dos resultados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay unos libros que se hacen que dicen, ok, si vas a hacer esto, ve a página 52. Si vas a hacer esto, va a página 36. Entonces son unos libros. Entonces aquí nosotros vemos de que Jesús te da dos maneras de responder al retorno de Jesús. Entonces, aunque Dios te da este mandamiento de estar listo, te está hablando de estas parábolas. Entonces, tú tienes que escoger. ¿Vas a ser un siervo fiel que trabaja duro y estás preparado cuando viene el Señor? ¿O entonces tú vas a
hacer lo que tú quieras porque Él no está aquí. En el medio de esto está hablando una cosa espiritual de que Jesús es el maestro, tú eres el siervo y tú tienes que escoger si vas a ser fiel o si vas a decir, oh, pues Él no está aquí, entonces cuando no está aquí yo hago lo que yo quiera. En verso 36 ves qué es lo que pasa. Él va a una boda, se va el maestro a una boda y deja a los sirvientes en cargo. Ellos están en la casa, están solos, están esperando para que él regrese. Y él no sabe a cuándo van a regresar. Se levantan en la medianoche, no se duermen porque tiene que estar listo para cuando regrese el maestro. Entonces, estos siervos tienen una decisión que hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar a que venga el maestro. Entonces aquí, cuando Jesús está siguiendo a la otra, en verso 39, y lo habla de la casa también, y dice, oh, y al contar la historia empiezan de que el maestro no se va de su casa. Sí, tú sabes cuando viene un ladrón, ¿verdad? Entonces interrumpe un poco y dice, aquí yo veo de que las casas estaban hechas de palos y barro espeso, entonces los ladrones podían crear una nueva abertura porque hacían un hoyo en las paredes. Entonces dice, si él se iba a ir, venía un ladrón, él no iba a la boda. Entonces la gente está escuchando las dos y combina las dos ideas del maestro que tiene los siervos. Ellos deben de trabajar duro, aunque él no está aquí. No se deben de aprovechar de que él no está allí, pero no saben cuándo regresa el maestro. Y luego él viene a esa conclusión y una explicación en verso 40, que es lo que dice, de que tú también debes estar listo para cuando regrese Jesús, y tú no sabes cuándo regrese. Nosotros no sabemos, tenemos que estar alertos en todo tiempo. Si es algo moderno, la pregunta sería, ¿cómo te comportas cuando tu jefe está en vacaciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a aprovecharte de que él no está allí? ¿O vas a hacer lo que debes de hacer cuando él no está? Y Jesús dice de que aquí espiritualmente tú tienes que estar listo en cualquier tiempo. Tú no tienes que aprovecharte de que él no está físicamente aquí, pero él va a regresar. Entonces tienes que estar listo. Acuérdense en el contexto de que está hablando de los últimos tiempos, de este hombre rico que muchos años nomás alzó todo lo que tenía, entonces él no veía lo que iba a pasar en el futuro. Y también la persona ansiosa de que se enfoca en los detalles de esta vida y no planea para lo que sigue. Entonces cuando Jesús está hablando de esa historia, dice, tú también tienes que estar listo. ¿Qué exactamente nos está diciendo? ¿Cómo se comporta un siervo fiel en este mundo? Si yo soy el siervo y él va a regresar un día, ¿cómo yo vivo con esos siervos de que están fieles y que lo están esperando que regrese? ¿Cómo me comporto yo? Si tienes su Biblia,
Vamos a ver a Tito 2, verso 11. Aquí no da muchos detalles. Jesús puede ser, es como una analogía. Si tú eres fiel, entonces te da, te alenta para seguir haciendo lo que debes de hacer, ¿verdad? Si estás haciéndolo mal, entonces debes de corregirlo, ¿verdad? Entonces aquí Pedro dice, pues, ¿qué es ser fiel? Tito 2, 11 al 14 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Aquí es cuando estamos viviendo en este mundo, esperando que regrese Jesucristo, porque Él se entregó para nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de rechazar la impiedad y las pasiones mundanas y tener justicia, piedad y dominio propio. Aquí vemos que es un fiel siervo hace muy claramente qué debemos de hacer. Seguir cosas buenas y rechazar lo malo. Es muy fácil. No es nomás haciendo lo bueno, pero no, rechazar lo que no debemos de hacer. Es una persona que vive separado. En santidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando viene Jesús, cuando regrese? Si eres fiel, pero ¿qué es ser fiel? Fiel es una vida santa, rechazando lo mal y viendo lo bueno. Entonces aquí la Biblia nos dice de todo lo que amor que nos ha dado Dios, nosotros el amor que le regresamos a Él es porque Él hizo tanto por nosotros de que en gratitud vamos a hacer lo bueno. Tenemos un deseo también de estar con Él y regresar, que Él regrese y nos encuentre fiel. A veces nos sentamos aquí y a veces pensamos de que cuando regrese Jesús, pero también ojalá que tengamos ese deseo de que, oh Dios, regresa, te queremos ver. Finalmente, que las cosas difíciles de este mundo podían dejar. El dolor, las pesas, la aflicción de este mundo no van a estar cuando Él regrese. A veces la vida es muy difícil. Y como yo sigo a Cristo, yo puedo tener ese gozo de ver algo sin dolor, sin pena, sin aflicción, porque viene Jesús, y tener esa fe y de que aunque haya caos alrededor de nosotros sabemos de que tenemos esa bendita esperanza, un ojo al cielo, saber de que Él puede venir en cualquier momento. Por eso guardamos esta bendita esperanza que viene Jesús. Entonces somos al opuesto al necio hombre, y
nosotros vemos la eternidad en los ojos, no cosas terrenales, lo que está pasando ahorita, los detalles. Yo pensé cuando iba a hacer este sermón, darle el título de Viviendo el Reino en el Mundo Presente. Si pones lo eternal enfrente de lo terrenal, tú sabes de que tenemos esa gran fe de que lo que es importante es el futuro. Vamos a continuar. Y esa doctrina no quiere decir de que te escondes y dice, oh, si yo quiero ser fiel. Dice, si quiero ser fiel, entonces no me tengo que esconder de este mundo. Y él dice, no, eso no es. Deuteronomio 14 habla de una sección. Dice, si no vas a Jerusalén a dar tu diezmo, porque habla de eso, y compras tus animales. Dice, si no puedes ir, por cualquier razón, no puedes ir a Jerusalén. Habla de Deuteronomio 14, ¿verdad? Dice, ¿qué debes de hacer? Agarrar el diezmo y compras y haces una fiesta. Invitas a tus vecinos y esto es lo que tú puedes hacer en vez. ¿Tú sabías eso? ¿Tú puedes tener una fiesta para Jesús? Ya, es lo que dice en Deuteronomio 14. Tenemos muy claro de que la idea de ser fiel no quiere decir que no puedes hacer cosas que son buenas para nosotros o que nosotros tenemos gozo, cosas agradables. No tenemos que ser como monjas. Puedes ser fiel por las cosas buenas que te ha dado Dios. Hay una buena manera y unas cosas agradables que nos ha dado, cultura, y la lista es muy grande de cosas que nos ha dado Dios, que podemos tener sabiendo de que Él nos ha dado esas cosas. Hay una manera correcta para disfrutar todos los dones que Dios nos ha dado: la música, naturaleza, comida, bebida, cultura, sexo, recreación y familia. Entonces, dice, Dios no quiere que no tengamos colores y que nomás oremos todo el día. Podemos, como Él dice, ser un fiel siervo donde estemos. Puede ser un padre, un trabajador, un empleado, un esposo, una esposa que puede ser fiel a Dios todavía. Y cuando te comportas de esta manera, sabemos de que aquí habla un poquito de que si hay un premio, ¿verdad? Al final, una recompensa si uno se comporta como dice Jesús. Aquí está hablando a veces de que hay una mala reputación en cosas en el Evangelio que dice, yo no tengo que ver las doctrinas, yo nomás tengo que amar a Dios, amar a la gente, y las doctrinas yo no necesito que aprender, porque yo no quiero llenarme de esas telarañas llenas de doctrina, porque no se aplican a mi vida. Entonces dice el pastor de que no, eso es una falta de comprensión de lo que debe ser práctica. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos de que una doctrina del retorno de Cristo es inminente. Entonces es una doctrina de que dice de que no hay, puede venir cualquier momento.
Yo no tengo el tiempo de hablar de esta doctrina y decirte por qué no hay nada más que debe de pasar, pero aquí vemos de que nosotros no sabemos cuándo va a regresar. Él va a regresar en cualquier momento, Él puede venir. Y si tú piensas de que eso es algo viejo, una doctrina vieja, dice, es una cosa que no entendemos a veces. Dice, por ejemplo, si nosotros sabemos de que vamos a cruzar un río en las Amazonas y hablan y dicen, oh, pero saben de que hay pirañas ahí, ¿verdad? Entonces decimos, oh, entonces no es tan bueno cruzar, ir a nadar. Entonces dice, no, por eso debemos de aprender. A veces en tercer grado aprendemos las tablas de multiplicar y dijimos, oh, ¿por qué? Esto no tengo que aprender, pero es una cosa necesaria más adelante, ¿verdad? Entonces, Romanos 13:11 dice, Romanos 13:11 dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en el que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejamos al lado las obras de oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías o borracheras, ni en la inmoralidad sexual. Y hablé un poquito. Vivamos decentemente como la luz del día. Entonces aquí es lo que habla Dios de que en este libro de Romanos, de que tenemos de que no seguir las cosas, deseos pecaminosos. Dice, toda teología y doctrinas te cambian la vida, no nomás para escuchar y no hacer, pero debemos de escuchar y hacer lo que aprendemos. No podemos escuchar y no hacer. Eso no es escuchar verdaderamente. Como cuando tú ves las doctrinas de la Biblia, debe de cambiar tu carácter. Entonces, todo lo que aprendes son cosas que puedes aplicar a tu vida. Entonces, en el inminente regreso de Jesús que habla Romanos, nosotros hemos de estar listos. Todas las cosas están juntas. Es como un globo y tú le pones unas cosas que tú entras, es como el que entra en tu mente. Esas doctrinas deben de cambiar, como echarle aire a un globo, se expande un poquito, ¿verdad? Dice que hay unas cosas prácticas. Entonces, con esta doctrina del inminente retorno de Cristo, debe de cambiar como uno vive. Entonces, la intención de Romanos 3 es para sacudirte de la lentitud espiritual que podemos tener, no caer en la trampa de pensar de que tenemos mucho tiempo para vivir para Cristo. Puedo hacer esto ahorita y después servirle a Dios. Y dice, no, porque a lo mejor no hay después. El necio pensaba, yo puedo vivir, yo puedo retirarme, alzar todo esto y a lo mejor servir a Cristo después. Dice, no, a lo mejor no tenemos ese tiempo. Iglesia, no debemos de servir a Dios ahora, ser fieles ahora. En Lucas 12 dice ser fiel, listo para estar para Cristo. Porque va a haber una recompensa por estar listos. Y aquí vemos de que el verso 37
habla, dice en verso 37, dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que si ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten en la mesa y Él mismo va a ponerse a servirles. Aquí vemos de que el creador del mundo es de que te va a servirte a ti. Vemos en Marcos 10 de que el Hijo del Hombre no vino a servirse, pero a servirnos a nosotros. Dice, no es algo que hace una idea, muy bonita, idea muy bonita. Y dice, no, Él vino a servirnos a nosotros, porque Él vino a morirse por nosotros. Y Él todavía vive eso para nosotros. Lo vemos en Cristo. Él se baja para nosotros, tomar su pecado, el pecado de nosotros, para pagar por nuestros males, ¿verdad? Y nosotros, Cristo nos sirve para poder salvarnos. Y luego aquí vemos de que no nomás lo que ha hecho Cristo en la cruz, pero si vemos en verso 43, dice 43, dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá en cargo de todos sus bienes. Dice que debemos ver con las parábolas, son un poquito difícil, pero cuando lo ves un poquito más claro en la parábola en Mateo 25, que les dan monedas de oro y le dice el siervo que hace uno y hace dos y dice, muy bien, y uno hace 5 y lo hace 5 más y dice, muy bien. Y cuando Jesús regresa en verso 25-21 dice, el Señor respondió, asiste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré en cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Hay recompensas eternales de ser fiel a Cristo ahora. Van a ser en el cielo, cosas que nos va a dar en el cielo. La recompensa no es nomás de que Dios te sirvió en la cruz, y eso es muy bueno y increíble y sorprendente lo que Él hizo, ¿verdad? Pero en el cielo te va a dar más cosas y no sabemos exactamente qué es, pero Él te va a dar una recompensa. Es lo que dice aquí en las dos parábolas, de que te debe de dar aliento saber de que va a haber una recompensa en el cielo por hacer eso. Sigan haciéndolo bien. En Gálatas 6 dice, que en tiempo te van a dar recompensa. Tienes que hacer lo bueno. Entonces, familia de la iglesia, con gozo en mi corazón, yo me di tanta delicia en decirle a ustedes, sigan. No es para convertir a ustedes, pero no es para decirles, sigan siendo fiel. A veces es difícil y cansar de hacer las cosas buenas. Y a veces dice, yo fallo muchas veces en vivir vida, pero yo veo ese pasaje y luego me da aliento diciendo de que yo tengo que hacer lo que es eternal, lo que es para el futuro, lo que está en el celestial, no estar cansándonos. Si tienes fe en Jesús y en Dios y quieres ser fiel y rechazar el pecado, es lo que debemos de seguir haciendo, porque te da valor eternal. Déjenme recordarles de que es difícil a veces
pero sigan sirviendo a Dios. Busquen nuevas maneras. ¿Qué es lo que yo puedo dar de mis finanzas? ¿Qué puedo hacer para ser fiel y rechazar el pecado? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo sé que a veces es difícil, pero no nos debemos de rendir, pero tomen aliento de que tú estás alzando recompensas en el cielo. Nosotros vemos las consecuencias de ser un necio, rico necio y un ansioso necio también. Pero el siervo fiel es lo que debemos de hacer. Aquí es lo que nos da Jesús de darnos los dos ejemplos. Nos da ejemplo de dos cosas antes, pero ahorita nos da el antídoto de las dos otras cosas, ¿verdad? De ser fieles, porque no sabemos cuándo Él regresará y que nos encuentre haciendo el bien. Hay una recompensa por estar listos. Está hablando de Pedro, porque él siempre quiero clarificar una cosa también. Y dice, yo no entiendo, ¿nos estás hablando a nosotros o a todos? En verso 41 dice, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Y se me da risa porque respondió el Señor y les responde estas cosas, ¿verdad? Quiere decir que es para todos. Habla del mayordomo fiel en verso 43 y 44. Y luego da que puedes ser fiel, pero también puedes irte de la otra manera. Y aquí está diciendo que es para todos. Puedes aprovecharte de que no está el mayordomo ahí, que no está el señor de la casa ahí. Y también nos da aquí de que los que no son fieles va a pasar lo demás. Tú te examinas tu propio corazón. Yo no sé tu corazón. Yo estoy siguiendo a Dios. Yo estoy viviendo para Él fielmente. O puedo ser uno de otros servientes que estaban aquí. Porque hablan del segundo grupo, de que se aprovecha y hablan de que empiezan a golpear los criados, comer, beber, emborracharse. ¿Y qué pasa? Es lo mismo de antes. No está allí el maestro de la casa, el señor de la casa, y dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Empieza, como le dije, comer, beber, emborracharse. Y luego en 46 dice, entonces lo castigarás severamente. Entonces vemos de que la primera parte te da aliento de ser fiel, pero en la segunda parte te dice, pues puedes escoger a ser uno de estos que no son fiel. ¿Y qué pasa? Un castigo. Si tú continúas, que es desleal, infiel, toma lo que él quiere. Ahora, cuando vemos, como le pregunté antes, si sus jefes están en vacaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Sigues trabajando como debes de trabajar o te aprovechas de que no está ahí? Él está hablando de
en March Madness es cuando juegan baloncesto. Entonces hablan de lo que pasan por unas semanas. Entonces tú ves en los diferentes juegos. Y dice, no sé quién. Lo que pasa es de que si estás viendo en la computadora el juego, porque a veces empiezan en la mediodía, entonces estás viendo y tú pones el botón, entonces lo que hace es que hay un botón que tú cuando estás viendo la computadora y estás viendo el juego y luego dice, oh, viene el jefe, hay un botón que dice un botón para jefe, y cuando tú lo apachurras, entonces lo que haces es engañar a tu jefe, porque entonces él cambia la computadora a que no veas el juego, sino se ve que parece que estás trabajando, pero no estás trabajando, porque saben de que no estás haciendo lo que debes de hacer. Pues la cosa que vemos aquí es de que cuando eres infiel, ese botón no existe para Cristo, ¿verdad? Él no lo puedes engañar. Él va a saber lo que estás haciendo. No vamos a engañarlo a Él. Podemos a veces hasta engañarnos a nosotros mismos, pero a Él nunca. Dice, a veces aquí vemos cuando estos servientes o siervos, cuando es a veces intencionalmente o a veces no lo hacen intencional, pero a veces no piensan en la venida de Cristo. Cristo va a regresar. Y como le dije, no hay algo como podemos engañar, como nos hemos comportado. Él va a venir y vamos a vernos de que somos fiel o infiel. Y va a haber consecuencias y castigo si no eres fiel. Y aquí cuando vemos aquí dice, oh, Jesús está hablando de golpear a los criados y castigar y dice, ¿cómo puede decir Jesús estas cosas? Pero pues él habla de castigos. Esta persona no está resistiendo el pecado. Él está haciendo lo que él quiere con su vida. Y aquí vemos muchas cosas que nos son un poquito, ven que Jesús da esta parábola y esas imágenes que nos dan. La gente de ese día, ellos vivían estas vida porque sí tenían servientes y sí los podían maltratar, y a veces unos de esa gente sí eran esclavos en ese día. Había diferentes cosas así, entonces ellos sí entendían de que si no eres fiel te van a golpear. Entonces para nosotros no lo vemos mucho en esta sociedad porque no es correcto. Pero a veces nosotros decimos, ¿cómo puede, como no lo vemos en esta sociedad, decimos, pues, ¿cómo Dios puede castigar a alguien así? Eso no es correcto. ¿Cómo puede ser un Dios amor y hacer esto? Y nosotros sabemos de que, pues, Él puede perdonar
pero al mismo tiempo Él es justo. Entonces, aunque Él no ama el pecado. Entonces, Él tiene que ser justo y puede dar castigo. Entonces, vemos en Apocalipsis de que a veces la gente que está cuando ves tú eso de Jesús y Dios y dando, ¿qué es lo que va a pasar en esta segunda venida de Cristo? De que vas a decir, eso no es justo, eso no es correcto. ¿Cómo puede ser Dios amoroso? ¿Y cómo puede poner a gente en un infierno? Yo no puedo creer eso. Y dice de que podemos ver en Apocalipsis de que la gente que está en el infierno todavía no se arrepiente de su pecado. Y no tengo tiempo ahora para ver eso, pero hay gente de que todavía están que todos están maldiciendo a Dios en el infierno. Es algo difícil de entender, de que cómo puede ser Dios bueno y todavía dar castigos. Y en esto, aunque para nosotros en esta sociedad donde vivimos se oye muy incorrecto leer esto, está en la Biblia. Entonces vemos de que hay diferentes castigos y, y la gravedad y severidad del castigo depende de pues cómo se está comportando la gente, ¿verdad? Si ustedes están sentados aquí y saben de que son infieles, ustedes deben de tener miedo, deben de tener miedo a lo que está pasando. Y es lo que esto está hecho para decir de tu corazón está rebelde, te debe de forzar a ver la consecuencia de eternidad, que es lo que tengo que cambiar. No deje de que pase este día sin pensar en cómo nos estamos comportando. A lo mejor hoy es el día de que dices, hoy yo he estado rebelde y yo no voy a esperar para vivir para Él. Yo voy a vivir para Él ahora. Yo voy a cambiar, voy a ser fiel. Haz que la palabra de Dios te venga a que te arrepientes. Pregúntate, examina tu corazón, cuál siervo eres tú. Cristo va a regresar. Y si Él y llega hoy, ¿en cuál grupo estarías tú? Fielmente siguiendo a Dios, seguir lo que es bueno, rechazando el pecado, o estarías buscando una manera de engañar a Dios para cubrir lo que has hecho. Nosotros vemos qué es lo que pasa cuando no estás preparado. El rico necio, el ansioso necio y el siervo que no es fiel. Por su espíritu podemos recibir su gracia. No esperen, Él puede regresar en cualquier momento. No sabemos cuándo Él venga. Si tú haces el trabajo y tú sabes de que fielmente estoy siguiendo a Dios, entonces acuérdense, tengan aliento, hay valor en celestial, continúen a seguir y cuando venga Jesús, qué momento tan glorioso será. Tú vas a tener una recompensa por ser fiel a Él. Siguen sus ojos en eternidad. No se preocupen en ser ansioso o en ganar o poner el enfoque en riquezas. Continúen en las cosas celestiales y eternal. Vamos a orar.
Dios, te pedimos de que nos des ayuda con tu espíritu. Ayúdanos a ser fieles. Nosotros sabemos de que no podemos, estamos respondiendo a lo que tú has hecho por nosotros. No estamos ganando el cielo, eso lo sabemos, tú ya nos los has dado. Pero te pedimos de que nos ayudes a tener esa asistencia divina, que nos des aliento y que le ayudes a la gente que siga siguiéndote a ti, y la que no te sigue, que trabaje en su corazón, y que sigamos esta semana. Haz lo que tú puedes hacer. Convicción donde no hay fieles, en tu nombre, Jesús. Amén.